líneas de física. Pues terminé un poco rápido, ¿verdad? Con la inducción con una varilla conductora. Y lo que voy a hacer es repetirlo. Pues tenemos un circuito cerrado, metálico, ¿verdad? Es un circuito completamente cerrado, solamente que la peculiaridad de este circuito es que esa varilla se puede desplazar. ¿Estamos de acuerdo? Se puede desplazar en un sentido o en otro sentido. Bueno, pues en el problema estaba situada más o menos aquí. Está en el interior de un campo magnético, es decir, fijaos la superficie. La superficie está atravesada por líneas de campo entrantes, ¿verdad? Entrantes en el papel. Si yo desplazo la varilla, bueno, mientras esto esté así estático, pues no hay una variación en el flujo que atraviesa el circuito, no hay una variación en el número de líneas de campo y por tanto, fijaros, no aparece corriente inducida. Acordaros que la fuerza electromotriz se calcula como la derivada del flujo con respecto al tiempo. Es decir, ¿qué significa la derivada de flujo? Según la ley de Faraday. ¿Qué significa la derivada del flujo con respecto al tiempo? La variación del flujo con respecto al tiempo. Si hay variación de flujo, se induce una fuerza electromotriz y aparece, por supuesto, una corriente eléctrica, una intensidad de corriente. ¿Estamos? ¿Entendéis el significado de la expresión? Si hay variación de flujo, se induce una fuerza electromotriz y por tanto hay corriente. Bueno, pues aquí no hay variación de flujo, no hay variación en el número de líneas de campo. Mirad, 1, 2, 3, bueno, si las cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 3, 15, hay 15 líneas. No hay variación. Pero ¿qué ocurre si yo ahora, ¿verdad? Sin separar, la varilla se desplaza, se va desplazando hacia acá, ¿verdad? Pues si se va desplazando, ¿qué está ocurriendo? Yo lo que estoy observando, fijaros, estaba aquí, lo que estoy observando es un aumento del número de líneas de campo entrantes. Es decir, se está produciendo una variación del flujo con respecto al tiempo. ¿A que sí? Por tanto, se va a inducir una fuerza electromotriz y va a aparecer una corriente inducida. Una corriente inducida, ¿verdad? Esa corriente inducida se va a oponer a la variación de flujo que se está produciendo, es decir, va a generar un campo magnético. Esa corriente inducida genera un campo magnético que se opone a la variación de flujo que se está produciendo. ¿A que sí? Muy bien. Esa corriente inducida, fijaros, está aumentando el número de líneas. Ella va a decir, bueno, pues yo lo que voy a hacer es originar una corriente que me origina líneas. Tú me estás metiendo, yo las voy a sacar. Es decir, la corriente inducida debe, ¿verdad?, originar líneas de campo salientes del papel. Para lo cual, ¿verdad?, la corriente inducida, fijaros, ¿en qué sentido debe circular? Para originar ese tipo de líneas salientes, puntitos, para originar ese tipo de líneas. Pues yo creo que debe de circular en ese sentido, ¿de acuerdo? Si circula en ese sentido, va compensando el aumento de líneas entrantes, las azules, sacándolas con las rojas, porque esa corriente va a generar el campo magnético correspondiente. Si se acerca, ¿verdad?, pues sería lo contrario, ¿verdad? La corriente circularía. Podemos decir que la corriente, podemos dibujar la corriente, el sentido de la corriente, pero también podemos decir que la corriente circula, como dijimos ayer, en sentido horario o en este caso, ¿verdad?, antihorario. ¿De acuerdo? No sé si esto ha quedado más claro, es un circuito completamente cerrado, ¿verdad? Pues ¿qué ocurriría? Pues mirad, ¿qué ocurriría? Imaginaros que tengo aquí esto, ¿vale? Nos vamos a imaginarnos que no tiene pila, que no tiene pila, que es mentira que tiene, pero bueno, es que no, ¿vale? Bueno, pues la bombillita estaría apagada porque no hay corriente, es una situación estática, no hay variación del número de líneas, no hay variación de flujo que atraviesa el circuito, pero en el momento
que yo me ponga hacia acá a moverme, se enciende. Como me pare, se apaga. En el momento que yo me ponga en movimiento, se enciende. Como me pare, se apaga. ¿Veis? La única diferencia de que la varilla se acerque o se aleje, ¿verdad? Es que el sentido de la corriente, que la corriente circule en un sentido o circule en sentido contrario. ¿Vale? Bueno, pues seguimos haciendo... Bueno, lo único que quiero que saquéis, vamos a seguir a terminar el tema, seguir haciendo problemas, y lo único que quiero que saquéis en claro es que, bueno, que la corriente eléctrica se puede originar, como habéis visto, de dos maneras. Bien mediante pilas o baterías, ¿verdad? O bien mediante un campo magnético, mediante la variación. Pongo variación de un campo magnético. Pongo variación porque sabéis que un campo magnético fijo no la produce, ¿vale? Las pilas, ¿cómo producen la energía? Las pilas la producen, los de química sí que lo saben, la producen a partir de energía química, es decir, a partir de intercambio de electrones entre dos sustancias, a través de las relaciones redox. Bueno, en este caso la corriente eléctrica ya sabéis cómo se produce, variando el número de líneas de campo, ¿vale? Bueno, ¿lo habéis visto? Pues sí que lo habéis visto. Pues yo no sé si alguna vez en alguna bicicleta habéis visto una dinamo... como las luces de una bicicleta que se encienden debido al movimiento de la rueda. No sé si eso en alguna ocasión lo habéis podido ver, ¿vale? El movimiento de la rueda, bueno, está conectada a una especie de dinamo, ¿verdad? Y genera la corriente eléctrica para encender la bombillita de la bicicleta. Y por supuesto en las centrales hidráulicas. El agua cae, ¿verdad que sí? La energía mecánica, la energía potencial se transforma en energía cinética que hace girar la turbina. La turbina hace girar un generador, el generador al girar, ¿qué es lo que se produce cuando el generador gira? Una variación, ¿verdad?, en el flujo magnético y se origina la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Bueno, pues terminemos, ¿no? Pues nos vamos a la página 11, problema número 6. Venga, vamos a repasar. Dice que una bobina está formada por 100 espiras, son rectangulares, la voy a dibujar, n igual a 100, son rectangulares 30 por 20. Y se encuentra situada en un campo magnético, bueno, en un campo magnético que depende del tiempo. En el tiempo 0, ¿verdad? El campo magnético vale 0, en el tiempo 1, el campo magnético 1 por 1, 1, ¿no? Más 4, 5 teslas. ¿Veis cómo va variando? En el tiempo 2 tiene otro valor, en el tiempo 3 tiene otro valor, es decir, va variando conforme pasa el tiempo. Calculemos el flujo magnético. Bueno, pues vamos a calcular el flujo. ¿Cómo se calcula el flujo en estos problemas? Pues el flujo vosotros sabéis que se calcula. Bueno, está situada perpendicularmente a un campo magnético. Pues si está situada perpendicularmente al campo magnético, sería algo así. No nos dice cómo, ¿verdad?, está el campo. Pero si la espira está perpendicular, pues sería algo así, ¿verdad? Y el alfa, que era el ángulo que formaban B y S, es 0. Por tanto, el flujo me quedará B por S por el coseno de 0, que es 1, B por S. ¿Estamos? Fijaros que ese es el flujo que atraviesa una espira. ¿Cierto? No. Pero si tenemos, ¿verdad?, N bueno, nada, os iba a decir nada, no digo nada porque a través de una de las espiras, no digo nada. Por tanto, ahora después veremos que las 100 espiras valdrá para algo, pero bueno, el flujo nos lo pide a través de una de las espiras. Pues bueno, pues lo primero que vamos a hacer es calcular la superficie. La superficie, fijaros en metros cuadrados, 0,3 por 0,2. Vale. ¿Y
¿Cómo vamos a calcular el flujo? Simplemente multiplicando. Bueno, pues unidad al Weber, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos el flujo. Ese es el flujo que atraviesa la espira. Fijaros que varía con el tiempo. Hay más 4T, ¿verdad? Se me ha olvidado la T. Fijaros que es un flujo que no es constante, sino que varía conforme va pasando el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Concretamente aumenta el flujo conforme pasa el tiempo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Aumenta. En el tiempo 1, ¿cómo lo podéis calcular? Pues fijaros. Entonces yo os pregunto, el flujo no es constante, el número de líneas, el flujo es el número de líneas de campo que atraviesa la espira. Y el flujo no es constante, varía con el tiempo. Por tanto, va a aparecer una fuerza electromotriz inducida que viene dada por la ley de Faraday-Lenz. ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Entendéis lo que os quiero decir? El flujo aumenta. Mirad, conforme va pasando el tiempo. ¿Qué estaría sucediendo? Pues esto, mirad lo que estaría sucediendo conforme va pasando el tiempo. Aumentar, conforme más tiempo pase, más flujo atraviesa. ¿Lo veis? Tal cual yo lo he dibujado. ¿Estamos? Bueno, pues vamos a calcular la fuerza y, por tanto, si varía el flujo, va a aparecer una fuerza electromotriz inducida y una corriente inducida que se oponga a dicha variación. Pues venga, vamos a calcular. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil. Mirad, la n era el número de espiras que os decía, ¿verdad? Bueno, me he saltado, bueno, el A, ¿verdad? El flujo magnético a través de la bobina. A través de la bobina habría que multiplicarlo por 100, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a multiplicar ahora, no pasa nada, ¿vale? Pues venga, menos 100, ¿por qué? Por la derivada de eso. Todo el mundo sabe derivar, ¿verdad? 2 por 0,06t más 0,24 y me quedará ¿cuánto? Estoy derivando esto en lugar de con x con respecto al tiempo. Bueno, pues la fuerza electromotriz inducida, ¿está bien o no? En voltios, ¿eh? Vale, perfecto, ¿no? Pues ya lo tenemos, la fuerza electromotriz que se va a originar en el circuito y por tanto se va a originar una corriente que podemos, si queréis, determinar su sentido, ¿verdad? Bueno, tal y como yo he representado la superficie, ¿verdad? Pues fijaros que el flujo va aumentando conforme va pasando el tiempo y la espira tiene que reaccionar, ¿verdad que sí? ¿La espira cómo va a reaccionar? Originando una fuerza electromotriz, pero que se opone a la variación del flujo que se está produciendo. Si aumenta, la espira dice, bueno, pues yo voy a originar un campo, ¿es cierto o no? Un campo saliente, es decir, el campo magnético, la intensidad, ¿verdad? Tiene que originarme ese campo para que compense el número de líneas, el aumento del número de flujo que se está produciendo. Con lo cual, ¿en qué sentido debería de circular la corriente? Pensarlo, ¿vale? Para que se origine ese campo. La espira tiene que originar, fijaros, yo creo que la corriente, ¿veis la espira o no? Hacia allá, ¿no? El sentido de la corriente pues sería ese. ¿Sí? Tal y como yo lo he dibujado, yo creo que la corriente que se induciría sería ese. ¿Para qué? Para originar líneas dirigidas en sentido contrario a la que se está produciendo. Líneas salientes,
compensar el tipo de línea esa, ¿verdad? No sé si original, llamarla saliente o... ¿Estamos de acuerdo? No sé si ha quedado claro o no, espero que sí. ¿Otro? Bueno, pues dice que tenemos en el plano XY una espira circular. Bueno, yo recomiendo en este problema que el plano XY lo llamemos esto. Se ve bastante más claro, ¿eh? Dibujado así. Aquí lo he dibujado y seguro que habéis tenido dificultad del modo que yo lo he dibujado. Si lo hubiera dibujado en el plano seguramente hubiera sido más fácil para vosotros, ¿vale? Pero bueno, yo recomiendo esto. Una espira circular de radio 2 centímetros, es decir, 0,02 metros. Tiene un campo magnético uniforme cuya dirección forma, bueno, el eje Z lo he representado así, que forma un ángulo de 30 grados con el eje, hay 30 grados, ¿vale? Muy bien. Bueno, está inmerso en un campo magnético 3 por E elevado a menos T medios teslas, donde T es el tiempo en segundos. Calcula el flujo, en el apartado 1, calcula el flujo de la espira en el tiempo igual a 0. Muy bien. Tenemos una espira. El flujo sabemos que es B por S por el coseno de alfa, pero fijaros que el vector superficie es este, ¿a que sí? El perpendicular. Por tanto, el ángulo que forma el campo con el vector superficie es de 30 grados. Me quedará B por S por el coseno de 30, ¿verdad? El vector superficie, acordaros que es siempre el perpendicular a la superficie. Y es el alfa es el ángulo formado entre el vector superficie y el campo que te dice que forma 30 grados. El campo lo tengo. Y la superficie se puede calcular porque es una superficie circular de radio pi r cuadrado, pues pi, porque por 0,02 al cuadrado, la superficie me sale 1,25, 1,26 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Vale. Por tanto, el flujo que atraviesa el circuito, o la espira, perdón, B, que lo tenemos por ahí, por la superficie, por el coseno de 30. Pues venga, el flujo me va a quedar, ahí hay un 3, ¿eh? Multiplico lo me ha salido 3,26 por 10 a la menos 3 Weber. No se lo voy a repetir, ¿vale? Bueno, 3,26, 3,27. Bueno, lo dejamos así. Vale, pues ese es el flujo que atraviesa la espira, ¿vale? Fijaros que depende del tiempo. ¿Aumenta o disminuye con el tiempo? Bueno, pues eso habría que razonarlo matemáticamente, si queréis, o dándole valores al tiempo simplemente, ¿verdad? Ahora después razonamos si aumenta o disminuye, ¿vale? Me pide, no obstante, el flujo cuando el tiempo vale 0. Pues si sustituimos... menos 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues sabemos que E elevado a menos 0 sabemos que es 1, ¿no? ¿O no? Por tanto, nos quedamos ahí. En el tiempo 0, ¿verdad?
tenemos ese valor de flujo. Dice que calculemos la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? También para el tiempo cero. Bueno, nosotros vamos a calcular, primero calculamos la general, ¿vale? La fuerza electromotriz inducida sabemos que es el número de espiras por la variación de flujo con respecto al tiempo. Número de espiras en este caso es 1. Bueno, pues vamos a derivar eso, ¿no? Pues venga. La t es como si fuera nuestra x, por tanto, menos 1/2, menos, que se me olvide, menos 1/2 por 3,26 por 10 elevado a menos 3, por lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué me queda? (1,63). La fuerza electromotriz inducida es 1,63 por 10 elevado a menos 3 voltios. Bueno, 1,63, ¿verdad? Y como me pide la fuerza electromotriz inducida para el tiempo cero, simplemente pues sustituís . ¿Estamos? Vale. Ahora vamos a pensar el sentido de la corriente. Para eso tenemos que estar pensando qué le pasa al flujo. Es decir, el flujo aumenta por la espira o disminuye, ¿vale? Fijaros que yo he dibujado una línea de campo magnético, pero hay muchas líneas que atraviesan, ¿verdad? Inicialmente. ¿Qué le pasa al flujo conforme va pasando el tiempo? En el tiempo cero sabemos que vale esto. Y en el tiempo 1, pensemos, en el tiempo 1, ¿qué creéis que ocurre? Matemáticamente sabríais, porque yo lo que haría sería lo siguiente. Yo lo que haría sería escribir 3,26 por 10 elevado a menos 3. Bueno, venga, si queréis sustituimos en el tiempo 1, ¿vale? A ver si nos sale mayor. Matemáticamente se podría ver, pero bueno, venga, menos 1/2. En el tiempo 2, esto para el tiempo 1. Para el tiempo 0 lo teníamos. En el tiempo 2, 3,26 por 10 elevado a menos 3 por e elevado a menos 2/2. Pues venga, vamos a empezar a calcular, ¿vale? En el tiempo 0 sabíais, tenemos ese valor, ¿eh? Vamos a ver en el tiempo 1. (1,98 por 10 elevado a menos 3). En el tiempo 2, 1,98 he dicho, ¿verdad? 1,2 por 10 a la menos 3. Fijaros, en el tiempo 1, en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2, yo estoy observando que el flujo disminuye con el tiempo. ¿Sí? El número de líneas de campo que atraviesa el circuito va disminuyendo. Fijaros, si inicialmente teníamos eso, conforme va pasando el tiempo, van disminuyendo las líneas. ¿De acuerdo? El flujo varía. Por tanto, se va a inducir una fuerza electromotriz que contrarrestre esa disminución de flujo. La fuerza, es decir, la corriente que inducirá el circuito va a originar las líneas de campo, ¿verdad?, que está perdiendo. Con lo cual, ¿en qué sentido debe circular la corriente para originar líneas salientes?
pues el sentido de la corriente yo creo que debe ser, ¿verdad?, en el sentido antihorario, ¿vale? Mirad, bueno, este problema concretamente es un problema de la PAU, ¿vale? Es un problema de la PAU que salió hace bastantes años. Bueno, pues lo que vosotros queráis. Si queréis ir con total seguridad, no es difícil, no sé si es difícil o no es difícil mirarlo, ya me decís, ¿vale? No creo, bueno, me puedo equivocar, ¿vale? Pero no creo que os salgan este tipo de problemas. Mi opinión es más que la parte de campo magnético del tema anterior, de conductores, de fuerza de Lorentz, eso sí que es muy probable. Y bueno, pues este tipo de problemas o este tipo de problemas, que mirar, podemos empezar por esto si queréis o por esto, me da igual, sí que son probables. No estos concretamente, no son tan... Pero sí los problemas que hemos ido haciendo de inducción, pues esperaros que los encuentre porque no los tengo, no los encuentro. Bueno, pero los que hemos ido haciendo aquí en el tema de inducción sí que son los más probables. Bueno, pues por ejemplo aquí tenemos una espira, ¿de acuerdo? Tenemos una espira y simplemente le acercamos el imán, pero por el polo norte, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer más grande. En la parte A. No hay corriente, ¿de acuerdo? Aquí han dibujado un eje y el imán con sus líneas de campo salientes porque acercamos el polo norte, ¿verdad? Se acerca. Fijaros que al acercar se produce un aumento, una variación en el flujo magnético, un aumento en el número de líneas de campo entrantes, ¿verdad? Al producirse un aumento del número de líneas entrantes, se va a inducir una fuerza electromotriz, una corriente inducida que se oponga, que origine. Al acercar aumenta el número de líneas entrantes, el circuito va a reaccionar originando salientes, por tanto la corriente va a circular en sentido antihorario, en ese sentido. Es decir, este es el campo que genera esta corriente, contrario a lo que se está produciendo. Aumenta el número de líneas de campo que entra, aumenta el flujo magnético entrante, él origina flujo magnético saliente. ¿Estamos? Vale. Apartado B, pues tenemos de nuevo la misma espira, ¿verdad? Pero tenemos ahora el polo sur, ¿verdad? El polo sur ¿verdad? Vale. Cuando nosotros, ¿qué hacemos con el imán? No lo llevamos. Cuando nosotros no lo llevamos, ¿de acuerdo? Lo sacamos, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo, si lo retiramos, estamos disminuyendo el número de líneas entrantes. Entrantes, ¿a que sí? Hacia abajo. Estamos disminuyendo, lo estamos quitando las líneas. A ver, sí, venga, a ver. Este a lo mejor es que os cuesta más, no sé. Mirad, esta es la situación inicial, ¿verdad? Y ahora empiezo, a ver si ve. Esta es la situación inicial, la espira, y fijaros las líneas hacia abajo. Y ahora empiezo, espérate a ver si me puedo apañar. Hay 3, y empiezo a quitárselas. ¿Qué me quedan 2? ¿Y qué hará? ¿Vosotros qué creéis? Queda una. ¿Qué crees que hará el circuito? Es decir, yo voy a... Porque conforme, claro, yo no puedo, pero conforme voy bajando van disminuyendo el número de líneas. Me estás quitando líneas, las voy a originar yo. Las que tú te estás llevando las voy a originar. Y por tanto, ese será el campo que origine la corriente. Y yo creo, ¿verdad?, que la corriente debe de circular en ese sentido. No sé si lo habéis entendido. ¿Vale? Para compensar las líneas de campo que está perdiendo. ¿Sí? Pues venga, seguimos. Por tanto, siempre que se produzca un movimiento y por tanto una variación, ¿verdad?,
en el número de líneas de campo que atraviesa la espira, ¿de acuerdo? Aparecerá una fuerza electromotriz inducida, una corriente inducida que se oponga, que genere un campo magnético que se oponga a la variación que se está produciendo desde el exterior, ¿vale? Muy bien, pues venga, otro y ya acabamos. Bueno, pues tenemos, mira, tenemos el de la varilla conductora, solamente que, bueno, que ahora son... Ah, no, aquí no hay campo magnético, perdón. No, sí que hay campo, perdón. ¿Vale? Vale. Bueno, pues aquí veis que el campo magnético es saliente del papel y conforme yo me vaya retirando, ¿verdad? Conforme la varilla se vaya desplazando, se produce una variación en el número de líneas, se produce un aumento del número de líneas salientes que atraviesa el circuito. ¿A que sí? Se produce un incremento del número de líneas salientes del papel, ¿verdad? Mayor número de líneas. Por tanto, aparece una fuerza electromotriz inducida, una corriente inducida que genere un campo que se oponga a dicha variación, ¿verdad? Una corriente inducida que genera un campo que se oponga a la variación de flujo que se está produciendo. Es decir, la corriente, ¿verdad? Si está aumentando el número de líneas entrantes hacia afuera, la corriente tiene que producir lo contrario, ¿verdad? ¿En qué sentido, por tanto, tiene que circular la corriente? Pues circulará en el sentido horario, ¿verdad? Mientras que se esté desplazando en el momento, esto es un circuito, lo que he dicho antes, en el momento de que se detenga la varilla, pues dejaría de cesar la corriente, ¿eh? Otro. Pues, bueno, ya veis el tipo de problemas que sí, que a lo mejor he variado un poquito, ¿verdad? Para que no sean siempre los mismos y me lo he inventado cogiendo dibujitos, pero el tipo de problemas que aparecen en la PAU referente a inducción, pues son más de este tipo que se resuelven de forma cualitativa. Siempre enunciando la ley de Faraday-Lenz, ¿verdad? Porque además os la van a pedir. Bueno, pues venga, vamos a por este. Fijaros, bueno, es una espira que en un momento dado se va a introducir en el interior de un campo magnético, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir conforme se va introduciendo? Fijaros, si se introduce en el interior, aumenta, se produce un aumento del flujo, un aumento del número de líneas de campo entrantes, ¿verdad? Que atraviesa el circuito. ¿A que sí? Por tanto, se va a inducir una fuerza según la ley de Faraday-Lenz, va a aparecer una FEM inducida que viene dada por esa expresión, puesto que el flujo está variando con el tiempo. Aparece una corriente inducida que la corriente inducida va a generar un campo magnético que se oponga a dicha variación. ¿Y qué tiene que hacer la espira? Fijar, originar un campo que contrario, un campo contrario, ¿verdad? Saliente. Y en ese sentido en que pues la corriente circulará, en ese sentido. ¿Sí? En sentido antihorario. ¿Lo veis o no? ¿Vale? Venga, el último. Explicar que se produce un aumento en el número de líneas de campo salientes. Por tanto, ¿qué tiene que hacer el circuito? Originar una corriente que compense, ¿verdad?
¿En qué sentido tiene que circular la corriente? Pues en ese sentido tiene que circular la corriente, ¿verdad? Circularía, esto es un circuito cerrado, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Pues yo sí que ya he terminado, ¿eh? Así que Mauro, ya que tienes todos los vídeos, hijo mío, ya puedes empezar a vértelo. Bueno, no sé si ha quedado alguna duda. Yo sé que esto cuesta, ¿vale? Y referente a los problemas, pues lo que queráis. Bueno, concretamente, este problema, no sé, porque es curioso de resolver, pero hay un problema en la PAU. Si os fijáis, os di los problemas de la PAU de campo magnético, ¿verdad? Los di en el tema pasado. Hay algunos de inducción y entre ellos está el cálculo de la fuerza electromotriz en este caso, cuando hay un movimiento. No sé, pues si alguien tiene interés, pues que me lo diga, ¿vale? Y lo resolvemos, o lo resuelvo yo en un vídeo y ya está. Me refiero a calcular resolución numérica, ¿vale? Aunque he dicho que no es lo habitual, además podéis revisaros todos los problemas de campo magnético que han aparecido durante los últimos años, que son de este tipo. Pues mirar, haré un examen de un problemita de este tema, o incluyendo también el de campo magnético anterior, el tema 8 y tema 9. Hemos zanjado la física, hemos terminado y lo siguiente yo creo que será repasar, ¿no? Podemos empezar a repasar. Ya veremos, cuando acabemos el tema el examen, ya os digo cuál es mi idea. Hay muchísimo tiempo, es decir, bajo mi punto de vista, demasiado tiempo hasta la PAU. ¿Eso es beneficioso o no? No lo sé. Es beneficioso si aprovecháis, y si no, pues no es beneficioso porque los conceptos se olvidan, las cosas se olvidan. Bueno, pues cuando acabemos esto ya hablaremos de lo que vamos a hacer, de cómo vamos a enfocar la parte del curso que nos queda. Adiós.